El pasado sábado 22 de octubre, Giorgia Meloni se posesionó como la primera ministra de Italia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo, luego de lograr una histórica victoria en las elecciones legislativas del 25 de septiembre, en las que obtuvo el 26% de los votos. Meloni, quien tiene 45 años y nació en Roma, es la líder del Partido Hermanos de Italia, que es de ideología conservadora nacionalista o de derecha extrema. De hecho, una de las críticas más recurrentes hacia ese partido y también hacia Meloni es su simpatía hacia ideas cercanas al fascismo del dictador Benito Mussolini. La llegada de Giorgia Meloni al poder en Italia confirma una tendencia y es el avance de la derecha extrema en Europa. Ya lo habíamos visto en la política subnacional de algunos estados como Alemania, como Francia, incluso en el Brexit con Nigel Farage. El UKIP, que es la extrema derecha británica, desempeñó un papel vital en que ganara la salida de la Unión Europea. Entonces esto es un fenómeno que viene, si se quiere, de vieja data y que empieza a llegar de manera preocupante a los gobiernos de Europa Occidental. El partido político de Meloni no es el único de ultraderecha que existe en Italia. De hecho, Hermanos de Italia hace parte de una coalición de derecha junto a los partidos Forza Italia, que es liderado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, y el partido Liga del influyente político Matteo Salvini. El ascenso de Meloni al poder no hubiera sido posible sin el respaldo y movilización de esta coalición de derecha. A Meloni la acusan de neofascista. Incluso han sido tantas las críticas que ha recibido por sus posturas políticas que en el pasado martes tuvo que salir a negar en público su simpatía por el fascismo ante la Cámara de Diputados de Italia. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. Lo que vemos también respecto de las aclaraciones de Meloni tomando distancia frente al fascismo es que estos movimientos dicen o mantienen un discurso en campaña y otra cosa cuando están en el gobierno. En el gobierno es muy difícil en Europa mantener este discurso racista, de nacionalismo económico y en contra de las instituciones de Bruselas, es decir, de la Unión Europea. Esto ha sido una constante cuando han llegado demagogos o populistas al poder en Europa. Lo que hacen cuando llegan en el poder es moderarse, y es básicamente lo que estamos viendo con Meloni, quien ya anunció que Italia siente simpatía, seguirá comprometida con los valores europeos, habló incluso de multiculturalidad, y esto es importante porque esto mantiene una Italia dentro de los parámetros de la migración europea. Algunos analistas han señalado que la llegada de Meloni al poder representa el gobierno más de ultraderecha de la Unión Europea, por lo que hay preocupaciones sobre las políticas que se puedan tomar en Italia en contra de la migración, los derechos LGBTI y la separación de la comunidad europea. Específicamente, los movimientos de extrema derecha tienen tres reivindicaciones, según el profesor Mauricio Jaramillo, que son el rechazo al libre comercio y las políticas neoliberales de la Unión Europea, el nacionalismo en contra del discurso multicultural de la Unión Europea y concretamente contra los migrantes, y el discurso relativo a las clases medias que se consideran abandonadas por la política tradicional. Italia es una economía clave dentro de la Unión Europea. Después de Alemania y Francia es la tercera, y por supuesto sus decisiones y su influencia en términos de políticas comunes, una profundización de la integración, relaciones frente a terceros o el dinamismo en las discusiones sobre el proceso de integración europea son fundamentales. Sin embargo, actualmente Italia no es el único país del viejo continente en el que están cogiendo fuerza los políticos y sectores de derecha. En España, por ejemplo, el partido Vox cada vez atrae a más adeptos a sus posturas conservadoras. En Francia, el Partido Nacionalista de Agrupación Nacional de la diputada Marine Le Pen también está creciendo, así como en Alemania el partido de ultraderecha de Alternativa para Alemania sigue abriéndose paso en el Parlamento alemán. Italia también, y Giorgia Meloni, ha coqueteado con líderes profundamente divisivos como Viktor Orbán. En el pasado se ha referido a las medidas políticas y sociales como la prohibición del aborto, como medidas fundamentales para asegurar la paz al interior de sus países, lo cual también preocupa significativamente.
Además, en países de Europa del Este la tendencia es mucho más marcada y radical. Allí, el gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán desde hace más de 12 años, ha sido uno de los sistemas políticos más alarmantes debido a sus medidas antimigratorias. Los partidos Federación de Jóvenes Demócratas, Alianza Cívica Húngara y el Partido Popular Cristiano Democrático son las fuerzas políticas dominantes en ese país. En Polonia también existe una ideología conservadora, nacionalista y cristiana que se representa en los partidos que tienen el control del gobierno actual, Ley y Justicia y Polonia Solidaria. Estos movimientos de extrema derecha fueron también muy fuertes, especialmente en países de Europa Central y Oriental. Los hermanos Kaczynski en Polonia en 2006, por ejemplo, plantearon la posibilidad de revivir la pena de muerte. Han planteado limitaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres concernientes al aborto, reformas para limitar la independencia de la justicia. Lo hemos visto con Viktor Orbán, limitando los derechos de las migraciones. Por otro lado, existe la preocupación del papel de los movimientos de extrema derecha en Europa, en un momento de guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, para Jaramillo hay un gran consenso en Europa con respecto a la necesidad de condenar a Rusia. Hoy todos los partidos políticos de Europa condenan la guerra, incluso en el pasado reciente había partidos políticos de extrema derecha muy cercanos a Vladimir Putin, como en el caso de Marine Le Pen en Francia, la misma Giorgia Meloni en Italia. Me parece que hoy es clave esa condena. No creo que haya hoy un solo partido político en Europa que se aleje de esa tesis, porque eso implicaría la muerte política. Hoy hay un gran consenso en Europa respecto de la necesidad de condenar a Rusia, y cualquier político que en este momento se acerque a Putin o que reconozca alguna simpatía, admiración, pues obviamente va a tener un castigo en las urnas, va a ser aislado políticamente. Entonces, a pesar de que Meloni fue una figura, y sobre todo su jefe político Silvio Berlusconi, muy cercanos a Vladimir Putin, pues obviamente han reculado y hoy han preferido guardar esa distancia. Otra de las noticias más recientes que evidencian el auge de la ultraderecha en Europa ha sido lo que pasó en Suecia tras las elecciones parlamentarias. Allí los partidos de extrema derecha son la segunda fuerza política más importante y se dice incluso que tienen la posibilidad de formar un gobierno en el país nórdico.